45 años del golpe cívico-militar es una fecha para hacer balances, para, como bien decía el documento que se leía recién, analizar el contexto histórico y político de ese hecho infausto que marcó tantas vidas y que marcó en un punto a una sociedad y a un pueblo. El primer punto que me viene rápidamente a la cabeza es tratar de pensar desde el porqué político, para qué se hizo este golpe, que fue un golpe contra la democracia, que nunca viene mal recordar que es el gobierno del pueblo. Y el primer punto sería el contexto internacional, que bien lo marcaban en el documento al cual adhieron un todo, cómo se pergeñó desde las escuelas de las Américas allá por los 50, cómo se implementó después el Plan Cóndor en el Cono Sur, en diferentes estados como arranca en Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina. Previo al golpe, también pasar rápida nuestra historia, pero el golpe de 66, con la noche de los bastones largos, 5 golpes de estados, momentos históricos de luchas, de tensiones, de fraudes, de proscripciones. Y en ese contexto emerge una generación y emerge este golpe, en un contexto donde había una clara movilización popular de todos los sectores, no de la política en el sentido tradicional y simplificando la política a lo partidario, sino de los movimientos sociales, de las iglesias, de los sindicatos, de la rama juvenil, de los partidos políticos, de la cultura. Un claro compromiso y un espíritu de época que daba cuenta de la posibilidad concreta de proyectar, de planificar una transformación, hacer un mundo más justo, que muchos lo sintetizaban en esa lucha y en ese sueño de hacer en el Hospital de Niños el Sheraton Hotel, que para mí es la síntesis más hermosa de lo que buscaba toda una generación. Y distintos sectores que fueron objeto de esta política sistemática de exterminio, de genocidio. Y en ese contexto, cuando irrumpe el golpe, emergen las madres, las abuelas, y tal vez para ayudarnos a comprender estos 45 años, yo encuentro en la obra de Oesterheld, en El Eternauta, tratar de entender ese pasado. El presente es innegable, la pandemia, la nieve, y tratar de proyectar el futuro. Y en la obra de Oesterheld, las madres aparecerían en la vida real, no en la ficción, como un nuevo concepto de héroe o de heroína, de gente común y corriente que se encuentra de la noche a la mañana con una situación extrema y no se queda inmóvil y sale a enfrentar esa situación, y lo hace desde una perspectiva de coraje, de solidaridad, de esperanza. Lo hace pensando en un proyecto que necesariamente tiene que ser colectivo, que no puede ser individual. Y así empiezan las rondas. Acá tenemos orgullosamente el pañuelo de las madres, que es parte de esta historia viva que como sociedad tenemos. Y en ese contexto, claramente los organismos de derechos humanos empiezan a poner en crisis el sistema que implanta la dictadura, generando una conciencia internacional por la figura de los desaparecidos, por lo brutal del golpe de Estado cívico-militar del 76.
Y tal vez para entender la brutalidad, a diferencia de otros países de nuestro golpe, haya que también apelar a la historia y a esta gran capacidad de lucha, de movilización, de organización, de conciencia que había en nuestro pueblo, que es justamente lo que se viene a intentar desandar, socavar. Y en esta historia de lucha, se expresa el poder de la manera más desnuda, de la manera más violenta. Y el poder, a contrario de lo que queremos todos, se expresa así, brutalmente, cuando está en crisis. Y en ese entonces lo ponía en crisis al poder justamente este nivel de organización previo al golpe cívico-militar. Pero vayamos el golpe, las secuelas del golpe, y encontramos en Rodolfo Walsh, en la Carta a la Junta, una explicación muy sistemática, muy profunda, de lo que a un año ya se visualizaba lo que era el golpe. Y él habla de que hay que encontrar en las políticas económicas las razones de los crímenes, y dobla la apuesta y dice, y más aún, hay que encontrar el porqué en la planificación de la miseria. Claro, uno piensa en la planificación de la miseria en los 70 cuando ve las estadísticas, cuando ve los números, la pobreza. Y esto habla a las claras de procesos que llevan tiempo. Lleva mucho tiempo construir algo, luego destruirlo es más fácil, pero también en el proceso de destrucción siempre hay una resistencia, y las resistencias durante la dictadura la encararon nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros organismos de derechos humanos. Yo quiero reivindicar desde la política el juicio a las juntas, porque por supuesto que estaba esta batalla cultural, todo este coraje de nuestros organismos, pero también hubo una decisión política de hacerlo, porque cuando uno analiza las transiciones democráticas en el mundo no encuentra muchos juicios a las juntas, y esto fue una decisión política. Después, por supuesto, y reivindico esa decisión de un gobierno constitucional como fue el gobierno de Alfonsín, y por supuesto que después hubo avances, retrocesos, obediencia debida, punto final, pero también podríamos vislumbrar la crisis, por un lado, de la presencia del poder militar en esa transición, pensemos Chile, pero también las consecuencias económicas de que nos hablaba Rodolfo Walsh. Ya cuando vemos el endeudamiento, cuando vemos un nuevo modelo de producción y de acumulación económica, donde lo podemos recordar con la propaganda de las sillas, en contra de la industria nacional, en contra de la ciencia y la tecnología, en contra del desarrollo de un pueblo. Cuando encontramos estas razones, las razones económicas, el endeudamiento, también van a tener coletazos y cimbronazos durante las distintas etapas de nuestra democracia. Luego de iniciado el proceso democrático, con avances y retrocesos, como decíamos, tenemos también el menemismo, el indulto, el Estado privatizador, el consenso de Washington. Tenemos la alianza con la crisis fenomenal del 2001. Y en el 2003 aparece un nuevo proyecto político, aparece para muchos de los que estamos acá, pienso en Fer, pienso en Guado, aparece el reparador de sueños que viene a enmendar lo roto, que es Néstor Carlos Kirchner.
Una nueva generación, no casualmente hijos de desaparecidos, pero los desaparecidos en tanto sujeto político encuentran en estos proyectos, en estos sueños, la necesidad de la participación, del compromiso, de recuperar el rol del Estado, la política como herramienta de transformación. Y así se avanza en políticas de Estado. Acá mismo podemos decir en la educación, que es central para pensar la dictadura, para pensar la historia, el Plan Jóvenes y Memoria, todo lo que nuestros jóvenes de manera crítica, de manera reflexiva, fueron produciendo junto a sus docentes. En un comienzo, como todo comienzo, no fue fácil, pero estas políticas públicas permitieron desarrollar y permitieron, creo yo, dar el contexto que hoy vemos cada 24 de marzo. Les decía que elegía el Eternauta, el presente es clave, ¿no? Esto de la situación de la pandemia. Si hoy nosotros a 45 años estamos acá en la plaza, estamos recordando actos de memoria, verdad y justicia, pero estamos recordando a sujetos políticos, también debemos ver qué lecciones de la historia sacamos, qué aprendizaje podemos hacer para poder proyectar el futuro que necesitamos y para poder transitar este presente que es tan difícil. Hoy la pandemia en el mundo puso patas para arriba al mundo y se agudizan las contradicciones y hay más concentración económica, hay concentración tecnológica, hay concentración de medios, hay concentración hasta de la vacuna, algo esencial para toda la humanidad. Entonces, con Oesterheld, con Juan Salvo, podemos decir que son tiempos para luchar, no son tiempos para odiar. Y hoy, como hace tiempo, el sistema, cuando impone el golpe, lo hace con razones políticas, económicas, sociales, culturales, pero lo hace también para que la gente se aleje de la política, para que el no te metas cale hondo y penetre capilarmente en toda nuestra sociedad. Y hoy vemos como en el mundo hay permanentemente una campaña de odio, hay en la política un gran desarrollo y crecimiento del marketing, que es la contracara de generar procesos de debate democráticos amplios, plurales, diversos, que nos permitan comprometernos en el aquí y en el ahora con construir una sociedad mejor. Esto de la concentración mediática, de las falsas noticias, como decía, del marketing en la política, también atenta contra la democracia como gobiernos del pueblo. Y para ir finalizando, la verdad que me da esperanza en este contexto de pandemia, de tanta dificultad, donde en nuestra ciudad, donde en el país, donde en el mundo crece el hambre, la miseria, la desocupación y crecen los problemas. Ver que este 24 se haya decidido plantar árboles. El árbol es el símbolo de la vida, de la esperanza, del futuro. Y que se haya decidido plantar árboles en el Parque Municipal de la Memoria, ayer, junto a la Comisión de Familiares, donde cada grupo familiar y amigos iban a replantar el árbol que le da identidad, por decirlo de alguna manera, a cada desaparecido, porque son esas historias personales, cotidianas, concretas, de hombres y mujeres también que eran comunes, que creían, que soñaban en un país diferente. En esos árboles que se plantan hoy en una sociedad de fomento a la mañana, que se plantaron hoy en algunos clubes de nuestra ciudad, que se van a plantar en la 30, que se van a plantar ahora en ANSES, en los organismos del Estado. Eso creo que debe ser una síntesis de un compromiso que debemos redoblar. De esta pandemia no podemos salir de la misma forma de la que entramos, debemos salir
más humildes, más solidarios, mejor organizados, trabajando sinceramente, codo a codo, desde la diversidad, pero en unidad, en la construcción de una sociedad más justa. A lo largo de nuestra historia, todos los que estamos acá podemos encontrar el ejemplo, las fuentes, las vertientes de donde queramos, pero eso tiene que ser el insumo necesario para atravesar este difícil presente y proyectar un futuro mejor. Por eso, como decía el poeta, no sigo el camino de los antiguos, busco lo que ellos buscaban.